El déficit público de Brasil se ha disparado hasta el 10% del PIB y la cotización del real brasileño ha tocado los menores niveles de toda su historia. ¿Qué está pasando exactamente en el Brasil de Lula da Silva? ¿Hasta dónde puede llegar esta situación? Veámoslo. Desde el 1 de enero del año 2023, Lula da Silva es el presidente de Brasil. Reemplazó en aquel momento a Jair Bolsonaro al frente de la República Brasileña. Y una de las señas de identidad de la presidencia de Lula da Silva ha sido su frontal rechazo a recortar el gasto público para estabilizar el saldo presupuestario. Y es que el problema fiscal de Brasil no solo consiste en que los gastos primarios estén creciendo por encima de los ingresos presupuestarios, sino que como los tipos de interés que fija el Banco Central de Brasil son tan elevados para combatir la inflación, los tipos de interés superan ahora mismo el 12% y la inflación está ahora mismo por encima del 4%, el coste financiero para el gobierno brasileño de emitir nueva deuda y de refinanciar los vencimientos de la deuda ya existente, el coste financiero de todo eso, el pago de intereses vinculado a todo ello, se está disparando. Por ejemplo, si tomamos los últimos datos disponibles, octubre de 2024, el déficit público en los 12 meses anteriores, desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2024, el déficit público antes del pago de intereses asciende a cerca del 2% del PIB. Pero es que el pago de intereses de todas las administraciones públicas durante estos últimos 12 meses asciende a más del 7,5% del PIB. Por tanto, ahora mismo, en los últimos 12 meses, el Estado brasileño ha tenido un déficit público de alrededor del 9,5% del PIB. De ahí que se espere que concluya este año 2024 en el entorno del 10%. Hace apenas 3 años, en cambio, la situación era muy distinta. El déficit público antes del pago de intereses apenas era del 0,24% del PIB, prácticamente nada, equilibrio presupuestario. Y a su vez, el pago de intereses no ascendía al 7,5% del PIB, sino alrededor del 4,5% del PIB. Por tanto, el déficit público total era elevado, el 4,6-4,7% del PIB, pero no desde luego el 10% del PIB hacia el que previsiblemente está abocado Brasil durante este año 2024. Y claro, este déficit público explosivo coloca al Estado brasileño ante una situación financiera muy frágil. Cuanto más insolvente se perciba que es el Estado brasileño, menor será la demanda de los pasivos de ese Estado brasileño. ¿Y cuáles son los principales pasivos del Estado brasileño? Pues los bonos emitidos por ese Estado brasileño y la moneda, el real, emitida por ese Estado brasileño. Si cae la demanda de los bonos emitidos por el Estado brasileño, el tipo de interés que pagan esos bonos, que ha de pagar el Estado brasileño para conseguir refinanciar su deuda pública, aumenta. Por ejemplo, ahora mismo el tipo de interés del bono a 10 años del Estado brasileño supera el 14%, su nivel más elevado desde el año 2016. Y si excluimos el breve periodo del año 2016, que fue el turbulento periodo político en el que Michel Temer reemplazó en la presidencia a Dilma Rousseff, nos tendríamos que ir hasta el año 2008 para encontrar un tipo de interés tan elevado del bono a 10 años del Estado brasileño. Y asimismo, la menor demanda del otro pasivo que emite el Estado brasileño, el real, la moneda de Brasil, se traduce en una depreciación de esa moneda del real frente al resto de divisas extranjeras, especialmente frente al dólar. Y como podemos observar en este gráfico, en estos momentos el real se halla en su punto más depreciado de toda la historia. Actualmente son necesarios 6,1 reales para comprar un dólar, cuando en 2014 eran necesarios 2 reales, unos pocos años después 4 reales y entre 2020 y 2023 5 reales.
Por tanto, la depreciación del real ha sido sostenida a lo largo de la historia de Brasil, pero se ha acelerado durante los últimos meses. Y cuidado, si el real no se ha depreciado aún más frente al dólar de lo que ya lo ha hecho, ha sido porque el Banco Central de Brasil ha utilizado parte de sus reservas en dólares para estabilizar el tipo de cambio del real. Como podemos ver en este gráfico, durante los últimos meses, las reservas internacionales en dólares del Banco Central de Brasil han caído desde 372.000 millones de dólares a 347.000 millones de dólares. Es decir, se han quemado 25.000 millones de dólares en reservas internacionales para tratar de estabilizar el tipo de cambio del real. Y ni siquiera con eso se ha conseguido evitar que el real se deprecie hasta su nivel más bajo en toda la historia. Personalmente no me parece incorrecto que el Banco Central utilice reservas extranjeras para tratar de estabilizar el tipo de cambio de su moneda ante cambios drásticos de su demanda, ya sean cambios drásticos de origen estacional o ya sean cambios drásticos de origen especulativo, un ataque contra la moneda que no tenga ningún fundamento auténtico. El problema en este caso es que no estamos ante un ataque especulativo infundado. Como vemos, hay sobrados fundamentos para que los inversores rehuyan los pasivos del Estado brasileño. Y mientras no solventes esos fundamentos, mientras no soluciones el motivo de fondo que está haciendo que no exista demanda ni de la deuda pública brasileña ni de la moneda brasileña, utilizar las reservas extranjeras para estabilizar el tipo de cambio o los tipos de interés de tu deuda pública únicamente sirve para ganar tiempo, pero no para solventar, como digo, los problemas de fondo, que son otros. ¿Y cuál es aquí el problema de fondo? Pues el problema de fondo tiene una naturaleza claramente fiscal. El problema de fondo es el desequilibrio presupuestario, el déficit público que asciende al 10% del PIB. Si Brasil quiere reducir sus tipos de interés evitando una fortísima depreciación de su tipo de cambio, lo que tiene que hacer es lo que ha hecho Javier Milei en Argentina: cuadrar las cuentas, equilibrar el presupuesto. Y démonos cuenta de que la forma de cuadrar el presupuesto no puede pasar únicamente por obligar al Banco Central de Brasil a rebajar los tipos de interés, porque los habrá que razonen del siguiente modo. Si el principal componente del déficit público brasileño es el pago de intereses, y es el pago de intereses porque el tipo de interés que fija el Banco Central de Brasil está muy elevado, por encima del 12% del PIB, entonces, si el Banco Central baja los tipos de interés, el pago de intereses también se irá abaratando y, por tanto, el déficit público mermará. Pero esta solución tiene un problema. Si el Estado brasileño se limita a bajar los tipos de interés del Banco Central, y el Banco Central se dedica a monetizar deuda pública en reales, como no existe demanda suficiente de reales, de la moneda del Estado brasileño, lo que ocurrirá es que esta divisa se depreciará todavía más. Ahora mismo los tipos de interés altos del Banco Central están generando una demanda de reales brasileños. Compro reales brasileños para invertirlos a este tipo de interés del 12, del 13 o del 14%, lo cual, repito, mantiene la demanda de reales más alta de lo que estaría si se fija el tipo de interés del real en el 5, en el 4 o en el 3%. En ese caso la demanda de reales caería mucho, y si tú aumentas la oferta de reales al tiempo que hundes la demanda de reales, entonces el tipo de cambio se depreciaría aún más, muchísimo más, de lo que ya lo ha hecho. Pero al mismo tiempo es verdad que si el Banco Central mantiene los tipos de interés tan elevados como se hallan ahora mismo, entonces el Estado brasileño avanzará progresivamente hacia la insolvencia, hundiendo a largo plazo de la misma manera la demanda de reales, porque el público, los inversores, anticiparán que la oferta de reales se multiplicará para que el Estado brasileño pueda amortizar sus títulos de deuda pública emitidos en reales, o alternativamente, que si hay un default, un impago de los títulos de deuda pública denominados en reales,
los activos del Banco Central, que son esos títulos de deuda pública, se hundirán de valor y, por tanto, los pasivos de ese Banco Central, que son los reales brasileños, perderán su respaldo, que son los activos impagados, y, por tanto, igualmente se depreciarán. De nuevo, por tanto, al igual que quemar reservas internacionales te permite comprar tiempo, que el Banco Central coloque los tipos de interés a niveles muy altos te permite comprar tiempo para evitar la depreciación del real, pero colocar los tipos de interés a niveles tan altos, ni mucho menos, te soluciona los problemas de fondo. Y los problemas de fondo, repito una vez más, son otros. Es el déficit público estructural del Estado brasileño, antes y después del pago de intereses. El camino que hay que seguir para estabilizar el valor de la moneda y los tipos de interés dentro de la economía nacional es exactamente el mismo que ha seguido Javier Milei en la Argentina. Equilibrar el presupuesto o incluso amasar un superávit primario suficientemente elevado como para generar confianza entre los inversores. Confianza en que el Estado argentino, o en este caso el Estado brasileño, será a largo plazo solvente, porque de esa manera puedes entrar en un círculo virtuoso. La mayor solvencia percibida del Estado argentino, o en este caso brasileño, se traslada en forma de mayor demanda de los pasivos de ese Estado. Mayor demanda de bonos significa menores tipos de interés, y menores tipos de interés significa menor carga financiera sobre el presupuesto, es decir, menor déficit después de intereses, y a su vez mayor demanda de reales también significa que no necesitas colocar los tipos de interés tan elevados para estabilizar, para evitar la depreciación de la moneda. Por tanto, el superávit presupuestario y sobre todo la determinación del Ejecutivo para ajustar cuanto sea necesario con tal de estabilizar las cuentas públicas del Estado argentino o en este caso brasileño es la clave para entender, para alcanzar el saneamiento presupuestario y la estabilidad del valor de la moneda. Pero Lula se niega a efectuar recortes del gasto público en Brasil. Por mucho que se estén descuadrando las cuentas públicas, el gobierno brasileño no tiene la menor predisposición en aprobar ajustes desde el lado del gasto. Y esto es algo que los inversores están palpando, están viendo. Y cuanto más lo palpan, cuanto más lo ven, cuanto más se lo creen, más desconfían de la viabilidad a largo plazo de los pasivos del Estado brasileño. Y por eso se produce esta corrida, este pánico frente a los pasivos del Estado brasileño. Aumento sostenido del tipo de interés de la deuda pública y sobre todo depreciación creciente del real brasileño. Un círculo vicioso, más depreciación, más inflación, tipos de interés del Banco Central más elevados, tipos de interés del Banco Central más elevados, mayor coste de financiación de la deuda pública, mayor coste de financiación de la deuda pública, más depreciación del real brasileño, más depreciación, tipos de interés más altos, etcétera. Un círculo vicioso del que es muy complicado salir, salvo que se tome el toro por los cuernos y se apruebe un contundente ajuste presupuestario. Una determinación que sí ha tenido Javier Milei en Argentina y por eso las cuentas públicas del Estado argentino se están saneando, se están recomponiendo, se están estabilizando con tipos de interés decrecientes y un tipo de cambio que en lugar de depreciarse frente al dólar se ha apreciado, y una determinación que está completamente ausente en Lula da Silva, y por eso los tipos de interés están en ascenso, y por eso el tipo de cambio del real se halla cada vez más depreciado. Porque el dogma ideológico socialdemócrata de Lula da Silva es incompatible con recortar el Estado brasileño, y ahora mismo la salud financiera del Estado brasileño requiere de esos ajustes. Por tanto, se ha colocado a la conducción de un bólido que va camino de estrellarse a un piloto que, por dogma de fe, por estilo de conducción, se niega siempre a frenar, a desacelerar ese bólido. Y en consecuencia, si el bólido va en dirección a estrellarse y el piloto no quiere frenar, se terminará estrellando.